Ahora tenemos la lectura de la ley. Se encuentra en el Éxodo, capítulo 20, versículos del 1 al 17. Bien, adelante. Dios habló todas estas palabras diciendo: yo soy el Señor tu Dios, que te he sacado de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás otros dioses delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás ante ellas ni las servirás, porque yo soy el Señor tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque no dará por inocente el Señor al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para el Señor tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu ganado, ni el extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que el Señor tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna que sea de tu prójimo. Ahora vayamos al capítulo 12 de Eclesiastés. Lea los versículos 13 y 14. Léelos cuando llegues allí. Oigamos la conclusión de todo el asunto. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio junto con toda cosa secreta, sea buena o sea mala. Ahora vayamos al capítulo 22 de Apocalipsis. Vamos a leer los versículos 14 y 15. Así que léelo cuando llegues ahí. Bienaventurados los que guardan sus mandamientos para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Pero afuera quedarán los perros, los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Y queremos darle gracias a Dios por la lectura de la ley. Buenas tardes, y como siempre, es bueno estar ante ustedes en el día de reposo del Señor. Amén. Hola, hermanos y hermanos. Esta es una lección que preparé por la gracia de Dios hace mucho tiempo, porque miro a todas las personas que invocan el nombre de Jesús bajo todo tipo de fe y todo tipo de denominaciones. Pero cuando los escuchas después de que terminan de invocar el nombre, nada apunta hacia Él. Y así el Señor puso en mi mente y me llamó a titular esta lección: Jesús, el Dios desconocido. Jesús, el Dios desconocido. Incluso hay religiones que dicen que Jesús es el Hijo de Dios, pero que Él no es Dios. Pero vamos a ver esto, hermanas y hermanos, porque nadie sabe quién es Jesús. Bueno, hermano Bu, yo sé quién es Él. ¿De verdad? Cuando terminemos esta lección, entonces usted mismo responderá a su pregunta. Vamos a comenzar esto en el capítulo 17 de Hechos. Porque
cuando se trata de la Biblia, hermanas y hermanos, mucha gente habla de la Biblia, pero nadie lee la Biblia. Ahora vas a la escuela toda tu vida para poder ganar dinero. Luego vas a estudios superiores para ganar más dinero. Sí, pero no quieres dedicar tiempo a leer la palabra que te dará la vida eterna en el lado bueno del reino. Amén. Y la persona promedio no entiende que el reino es de Dios. Satanás no tiene ningún reino. ¿Por qué Dios le daría a un ángel rebelde un dominio? Él no tiene ningún reino. El reino es de Dios. Así que Dios tiene dos lados del reino. Un lado bueno para la gente que, ustedes son hijos de Dios y se vuelven de Dios. Y el lado malo es para la gente en el lago de fuego. Pero sea como sea, quiero que entiendan una cosa. Si naciste vas a vivir para siempre, pero ahora depende de ti dónde vas a vivir. Porque el Señor lo puso en tus manos. Pero vamos a descubrir a este Dios desconocido, aunque nadie sabe nada de Jesús. Todos dicen Jesús esto, Jesús aquello. Vamos a ver, Hechos capítulo 17. Y vamos a empezar en el versículo 15. Hechos 17, 15. Bien, adelante. Y los que conducían a Pablo le llevaron hasta Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él con toda prontitud, partieron. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Ahora, esto y yo, eso le pasó a cualquier siervo del hombre, siervo de Dios, hermano, hermana o hermano, al tener la verdad, y tú conoces la verdad. Y estás en un lugar donde solo escuchas idolatría y falsedad. De repente tu espíritu se agita dentro de ti y antes de que te des cuenta le estás predicando a todos. Adelante, lee. Por tanto, discutía en las sinagogas con los judíos y con los piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Algunos parecía ser un predicador de dioses extraños porque les anunciaba a Jesús y la resurrección. Así que ahora tienen estos son grupos griegos y organizaciones griegas con las que Pablo estaba tratando en Atenas, hermanas y hermanos. Y todos piensan que los griegos tienen todo tipo de conocimiento. Y así tienes a estos grupos, y Pablo estaba debatiendo con todos ellos. Ahora dijeron, bueno, mira, este tipo parece estar presentando un Dios extraño porque habló de Jesús y la resurrección. Ahora quiero que entiendas esto. Estos griegos eran gentiles, no sabían nada sobre Jesús. Por lo tanto, no pueden ser los cristianos originales, hermanas y hermanos. Esto es lo que la gente no entiende. No sabían nada, ni siquiera conocían el nombre y no tenían idea sobre la resurrección. Pasen al versículo 22. Versículo 22 y adelante. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Ahora entiendan, Mars Hill, ¿por qué? Solíamos tener uno aquí, solía ser llamado Washington Park. Todas las religiones del planeta estaban allí promoviendo a su Dios. Así que ahora Pablo se puso de pie y dijo, veo que ustedes, griegos aquí en Atenas, sospechan de todo. En 23, adelante, porque lea. pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Él dijo, incluso vi que tienen una inscripción, una placa ahí fuera con el nombre al Dios desconocido.
¿Cómo vas a adorar a alguien, a un Dios del que no sabes nada? Pero Pablo dijo, a Él le voy a declarar. Y eso es lo que Así haremos es. hoy. Vamos a señalar a este Dios desconocido, porque la persona promedio, cuando piensa en Dios, lo tiene todo confundido. Algunos tienen tres en la deidad, no saben quién es. Ya sabe, como dijo una religión, que tienes tres. Como un hermano que llamó aquí queriendo discutir conmigo sobre Dios, el Espíritu Santo. Le dije, ni siquiera puedes leer eso en el libro. Luego te das la vuelta y hablas de Dios, el Hijo. Porque Dios fue el Padre, y como un individuo, hermano, Dios fue el Padre en la creación. Él es el Hijo en la redención y ahora es el Espíritu Santo en la iglesia. Pero no hay más que uno. Tuve a una persona predicando, insistiendo tanto que no pude contenerme. Tuve que hornearle un pastel. Lección sin título, Dios. ¿Es más de uno o solo uno que habla consigo mismo? Porque Él es desconocido. Hermanas y hermanos, desconocido. Ahora vayamos a San Juan, el primer capítulo, Juan 1. Vamos a leer un versículo. El versículo 18. San Juan 1 y versículo 18. Bien, léalo. Nadie ha visto a Dios jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Él dijo, nadie ha visto a Dios jamás, nadie. Así que veamos algo que parece contradictorio. Vayamos al capítulo 24 del Éxodo. Éxodo capítulo 24. Es por eso que cuando la gente viene al Israel de Dios, es como si estuvieran en un estado de shock constante. Porque las cosas que escuchan cuando vienen aquí, si se quedan el tiempo suficiente, van a oír cosas que ni siquiera sabían que estaban en la Biblia. De hecho, empezarán a mirar su Biblia, viendo si ya saben, ella saben, el hermano o quien sea que enseñe aquí ese día, debe estar enseñando de algún libro extraño. Esa es la que tienen. Por eso quiero animar a todos a que traigan su propia Biblia. Pero decía, nadie ha visto a Dios jamás. Eso es, ese en cualquier momento abarca todo el tiempo, ¿no? Así que veamos qué tenemos aquí. Éxodo 24 y versículo 1. Adelante, lea. Ahí dijo a Moisés, sube ante el Señor tú, Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y adorad desde lejos. Sí. Ahora, esto es lo que Dios dice. Así que veamos qué sucede. Salten al versículo 9. Versículo 9. Y adelante. Entonces subieron Moisés, Aarón, Nadab, Abiú y 70 de los ancianos de Israel y vieron al Dios de ¿Vieron Israel, el Dios de Israel, Adelante, lea. y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro semejante al cielo cuando está sereno. Y no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel. Y vieron a Dios y comieron y bebieron. Así que ahora tenemos lo que parece una contradicción, ¿verdad? Tenemos donde dice que nadie, ningún hombre ha visto a Dios. Ahora vemos que 74 ancianos vieron a Dios. Y descubrimos algo más también. Que este Dios tenía pies, tenía manos, porque lo escuché hace años en la televisión, en un programa de radio, cuando intentaban hablar de Dios, una mujer apareció y dijo, Dios no tiene forma. Llamé y dije, si ese es el caso, entonces ¿cómo es que estamos hechos a su imagen? Así que ahora 24 ancianos vieron a Dios. Así que la pregunta ahora es, ¿quién era ese Dios? Volvamos al capítulo 5 de San Juan. Vamos a buscarlo, San Juan capítulo 5, porque si la gente realmente supiera
no habría tanta gente tratando de deshacerse de los mandamientos. Eliminen la ley dietética. Díganle a los hombres que no tienen que circuncidarse. Cuando escucho ese tipo de conversación, sé que ustedes no conocen a Dios, solo están invocando un nombre, hermanos y hermanas. Están perdiendo su tiempo y quien quiera que esté ahí sentado mirándolos también está perdiendo su tiempo. Y a estos tipos les pagan bien. Por decir leyes a la gente. San Juan 5. San Juan 5, y vamos a empezar en el versículo 33. Este es Jesús haciéndole saber a estas personas que miren, yo no necesito a Juan a ningún hombre para testificar de mí. Versículo 33, 5 y 33. San Juan 5 y versículo 33. Bien, adelante. Ustedes enviaron a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Ahora Juan dio testimonio de la verdad, pero Jesús les hace saber, no necesito a Juan. Salten al versículo 36, adelante. Pero yo tengo mayor testimonio Adelante. que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, Ahora dijo, mis obras dan testimonio de mí. Adelante, lee. den testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Adelante. Y el Padre mismo que me ha enviado, Y al Padre mismo que me ha enviado. Adelante. ya se ha dado testimonio de mí. Adelante. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. Vaya. ¿Qué nos dice eso exactamente? Que el Dios, el Señor, Dios de Israel, que los 74 ancianos vieron, no era el Padre. La gente piensa que Jesús comenzó con María. Así que si Él dijo, nadie ha visto al Padre jamás, ni ha escuchado su voz, ni ha visto su figura en ningún momento, entonces o tenemos una gran contradicción, o será mejor que busquemos otro Dios. Así que veamos si podemos encontrar uno. Vayamos a 1 Corintios capítulo 10. Verán, así es como se enteran de las cosas, hermanas y hermanos. Vienen a Israel, saben como alguien que me llamó. ¿Cuándo tienen ustedes estudio bíblico? Le dije, todos los días de reposo. ¿Hablas en serio? Sí, te llevamos a la escuela. Primera de Corintios capítulo 10. Ahora, vemos que ningún hombre ha visto al Padre. Entonces, ¿quién queda? Primera de Corintios capítulo 10, versículo 1. Adelante, lee. Además, hermanos, no quiero que ignoréis que todos nuestros padres estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en la nube y en el mar fueron bautizados en Moisés. Él dijo, no quiero que ignoren esto, porque habla de cuando Israel salió de Egipto y cruzó el Mar Rojo. Adelante, lee. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos comieron la misma comida espiritual. Adelante, lee. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. ¿Y Y quién esa era roca ese? era Cristo. Oh, así que era Jesús en aquel entonces con Moisés allí, ¿verdad? Señor. Jesús es quien dirigió, quien envió a esos ángeles malos a Egipto y destruyó. Él es quien separó el mar. Pero todos piensan que ese era el Padre. Hermanas y hermanos, fue Jesús quien estaba en las nubes durante el día y fue Él en la columna de fuego por la noche. Si no han visto al Padre, entonces ¿quién queda? ¿Dios el Espíritu Santo? Sí, Señor, desafío a la gente todo el tiempo. Les digo, entren ahí una vez, muéstrenme una vez en la Biblia donde diga, Dios el Espíritu Santo. Vayamos al capítulo 13 del Éxodo. El capítulo 13 del Éxodo, porque toda esta interacción que Israel tuvo con Dios
No era el Padre. Entonces, ¿quién más quedaba? Yo siempre digo, cuando descartas todo lo que no es, lo que sea que quede, eso es. Eso es todo. Éxodo 13. Y vamos a empezar a leer en el versículo 17, Éxodo 13, y vamos a empezar a leer en el versículo 17. Bien, adelante. Y aconteció que cuando Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, aunque estaba cerca, Adelante. porque dijo Dios, no sea que el pueblo se arrepienta al ver la guerra y se vuelvan a Egipto. Vea, era más corto ir directo, quedándose en tierra, pero el Señor sabía que este pueblo no tiene apetito por la guerra, así que Él los llevó por otro camino. ¿Qué versículo era ese? Adelante, Versículo adelante. 18. Pero Dios guió al pueblo por el camino del desierto del Mar Rojo, y los hijos de Israel subieron armados de la tierra Adelante. de Egipto. Y tomó Moisés consigo los huesos de José, el cual había hecho jurar a los hijos de Israel, diciendo, Dios ciertamente os visitará y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Ahora salte al versículo 21 y continúe. Y el Señor iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que caminaran de día y de noche. Nunca se apartó del pueblo la columna de nube durante el día, ni la columna de fuego durante la noche. Así que ahora sabemos quién estaba en la nube, ¿verdad? No era el Padre, era Jesús, hermanas y hermanos. Así que Jesús, Siendo Dios, tuvo que convertirse en un hombre de carne y hueso para salvar al hombre de su propio suicidio. Así que veamos esta transformación. Verán, la gente no entiende que aquel que vino y fue llamado Jesús, fue quien hizo todo. Lo vamos a mostrar. Así que Él tuvo que hacerse carne para salvar a este hombre. Ahora veamos esta transformación. Vayamos al capítulo 48 de Isaías. Capítulo 48 de Isaías. Porque eso es lo que hacemos aquí en el Israel de Dios, hermanas y hermanos. Enseñamos la palabra de Dios. Omitan toda esta ideología. Sí. Y sobre el hombre, como siempre digo, no tengo vela en este entierro, les voy a enseñar este libro. Ahora, si no lo quieren, pueden irse. Pero le garantizo que después se arrepentirá. Tenemos a demasiada gente aquí que es más lista que Dios, así es, así es. Pero en Israel de Dios sabemos que nuestra justicia es como un trapo de inmundicia. Sí, así que esperaremos en el Señor, Isaías 48, y comenzaremos a leer en el versículo 12. Isaías 48 y comenzaremos a leer en el versículo 12. Bien, adelante. Escuchadme, oh Jacob e Israel, a quienes he llamado, yo soy él, yo soy el primero, yo también soy el último. mire, la gente lee esto, pero no entiende lo que significa. Soy el primer Dios con el que tratarán, y el último Dios con el que tratarán. ¿Por qué? Porque cuando veamos al Padre, hermanas y hermanos, no habrá especie llamada hombre, no habrá carne ni sangre. así es, ni siquiera habrá muerte. Por eso Él dijo, yo soy el alfa y la omega, yo soy el primero y el último. Adelante, lee. Mi mano también ha puesto los cimientos de la tierra. Mi mano ha puesto los cimientos de la tierra. Adelante. Y mi mano derecha ha extendido los cielos. Y mi mano derecha ha extendido los cielos. Adelante, lee. Cuando los llamo se ponen de pie juntos. Ahora, este es Dios hablando aquí. ¿Qué más dijo él? Salte al versículo 16. Versículo 16 y adelante. Acercaos a mí
Escuchad esto. adelante. Él dijo, no he hablado en secreto desde el principio. El Señor no le ha ocultado nada al hombre, pero adelante, lee. Desde el tiempo en que esto fue, allí estaba yo. Desde el tiempo en que eso fue, allí estoy yo. Ahí estoy yo, una presencia. Adelante, lee. Y ahora, el Señor Dios y su Espíritu me han enviado. Espere un momento. Este hombre puso los cimientos de la tierra, su mano derecha abarcó los cielos. Ahora me vas a decir que alguien lo envió, ¿sí? Aquel que se convirtió en el Padre, él no era el Padre al principio, pero él Fue enviado y él vino a través de una mujer, hermanas y hermanos. Dios dijo para la creación y lo dijo para que todos, una vez que Dios tomó la costilla del hombre e hizo a la mujer, lo dijo para que todos desde ese día en adelante, si llegaban a existir, tuvieran que venir a través de una mujer. Él no rompió su propio protocolo y esto es lo que la gente debe entender. Dios pudo simplemente haberse hecho carne y sangre, lo que fuera. No, Él vino a través del protocolo que se estableció. Por eso Adán le dijo a Eva, te llamaré Eva porque eres la madre de todos los vivientes. Si no viniste a través de Eva, no existe. ¿Entienden? Así es. La tarde y la mañana. La tarde viene primero. Así que dijo que para poder hacer eso, Él tuvo que hacerse carne. Y veamos cómo lo hizo. Retrocedamos a Isaías capítulo 7. Sí, Señor. Porque nadie quiere leer, pero todos sonríen. Y vamos a empezar en el versículo 10, Isaías 7, 10. Isaías 7. Y vamos a empezar a leer en el versículo 10. Muy bien, adelante. He aquí el Señor habló de nuevo a Acaz, diciendo, pide para ti una señal del Señor tu Dios, pídela ya sea en lo profundo o en lo alto. Él dijo, quiero que pidas una señal, cualquier señal que pidas la haré. Pero, ¿qué dijo Acaz? Adelante, lee. Pero Acaz dijo, no pediré ni tentaré al Señor. Adelante. Y él dijo, oíd ahora, casa de David, os es poco el ser molestos a los hombres, sino que también queráis serlo a mi Dios. Adelante. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. Por tanto, el Señor Él mismo mismo les dará una señal. Él no va a enviar a ningún ángel para hacer esto. Él mismo lo hará. Vamos, adelante. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Ahora, muchos de mis hermanos hebreos se atragantan con la palabra, ya saben, virgen. Sí, ya saben, ustedes quieren decir, miren, él tenía un padre. El libro dijo virgen. ¿Qué es una virgen en el idioma de cualquiera? Una mujer que nunca se ha acostado con un hombre. ¿No es eso correcto? Así es. La virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y será, llamará su nombre Emmanuel. Bueno, yo pensaba que su nombre era Jesús. Espera un minuto. Antes de sacar conclusiones, veamos de qué trata Emmanuel. Así que vayamos a Mateo, capítulo 1. Solo estamos leyendo libros, hermanas y hermanos. Sí, Señor. Pero cuando comparas las escrituras, como el Señor quiere que lo hagamos, Ellas hablan por sí mismas. no necesitas a alguien como yo para explicarte lo que Dios quiere que entiendas. Un tipo como yo debe guiarte en este libro para que el libro te muestre lo que Dios quiere que entiendas. Así es, hermano, así es. Por eso nunca pude entender por qué la gente anda por ahí llamando a otros biblistas. Sí, ¿acaso escribí yo este libro? No, entonces, ¿cómo puedes ser un biblista si lo citas y lo entiendes? Mateo capítulo 1. Y vamos a comenzar a leer desde el versículo 18. Mateo capítulo 1 y versículo 18. Read it.
Muy bien, adelante. El nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada su madre María con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Ahora, antes de que ella y José estuvieran juntos, ella resultó embarazada, dice, del Hijo del Espíritu Santo. Adelante, lee. Entonces José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Ahora vamos a aprender algo en nuestro camino de aprendizaje. Tienes Hebreos por ahí diciendo que cuando te acuestas con una mujer, ella se convierte en tu esposa. María era la esposa de José y él no la había tocado. Son los votos los que te hacen. Marido y mujer. Es así de sencillo. Así que él va a dejarla en privado porque es un hombre justo. Pero adelante, lee. Pero mientras pensaba en esto, he aquí, un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que Adelante. en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Ahora, ¿cómo llamó él a María? ¿Tú qué? Esposa. Porque lo que en ella es concebido es por obra del Espíritu Santo. La palabra fantasma no es más que un término coloquial para espíritu. Ojalá nunca hubieran inventado esa palabra. Adelante, lea. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque Adelante. él salvará a su pueblo de sus pecados. Así que ella dará a luz un hijo llamado Jesús y él salvará a la gente de sus pecados. Adelante, lee. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio Adelante. del profeta. He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emmanuel. Ahora, ustedes tienen a mis hermanos hebreos hablando de su Antiguo Testamento. Ellos no conocen el Nuevo Testamento. ¿Qué acaba de citar esto? Isaías. Ella va a concebir y tendrá un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. Veamos qué significa eso. Adelante, lee. Que traducido es Dios con nosotros. Cuando Jesús vino en carne, ¿no estaba Dios con nosotros? Sí, lo era. No hay conflicto con el nombre de Jesús y Emmanuel, porque ambos significan cosas distintas. Jesús es Salvador, Emmanuel, Dios con nosotros, porque este es el Dios que puso los cimientos de la tierra. Este es el Dios que expandió los cielos sí, señor. con su mano derecha y luego Él vino en carne. Cuando lo hizo, Dios estaba con nosotros. Vayamos a 1 de Timoteo, capítulo 3. A la gente le gusta discutir cosas así y hablar de ello, pero ¿por qué vas a hablar de algo? Cuando simplemente puedes abrirlo y leerlo y te dirá lo que significa. Así es. Pero nos gusta hablar de cosas para demostrar lo inteligentes que somos. Entonces, cuando alguien abre el libro y te lo lee, eso te hace ver lo ignorante que eres. Tienes tu tiempo, entonces. Y vamos a empezar, vamos a leer un versículo. 1 de Timoteo 3 y 16. 3 y 16. Bien, léelo. Y sin controversia, grande es el misterio de la piedad. No es grande, es el misterio de la piedad. Adelante, lee. Dios fue manifestado en ¿Quién fue? carne. Adelante. Dios, justificado en el Espíritu, Ajá. visto de los Adelante. ángeles, predicado a los gentiles. Esa es la parte que no recuerdo haberle visto hacer, pero sigue leyendo. Creído en el mundo. Creído en el mundo. Adelante. Y recibido arriba en gloria. Y regresó a donde vino cuando terminó su trabajo. Dios fue manifestado en carne. Eso significa que Dios vino en carne, ¿verdad? Fue revelado en carne, pero aún así Él era Dios, hermanas y hermanos. Y una vez que vino e hizo lo que quería hacer, regresó a donde vino. Ahora volvamos a San Juan, el primer capítulo. San Juan capítulo 1. Porque simplemente estamos dejando que el libro les enseñe ahora, hermanas y hermanos. Todo lo que soy es quien los dirige a las escrituras. Entonces, ¿cómo van a salir de aquí hablando de lo que dijo Bowie?
Y ustedes lo leen con sus propios ojos y entienden todo lo que leen. Por eso inventan todas estas nuevas versiones de la Biblia, hablando, ya saben, con este inglés moderno. Miren, ustedes entenderían todo lo que leen. Toman estas nuevas traducciones que surgen, no solo traducen, eliminan cosas y añaden cosas para hacer legítima esa falsa doctrina que llaman la palabra de Dios. Cuando el libro decía tú, sabemos que se refiere a ti. Todo eso es sencillo. 1 y 1, versículo 1. Adelante, lea. En el principio era el Verbo, En el principio era el Verbo. Ese era el portavoz, hermanas y hermanos. Porque Él, leemos que ustedes nunca han oído la voz del Padre, ¿verdad? Así que en el principio era el Verbo. Y el Verbo era con Dios. Lea, el Verbo estaba con Dios. y el Verbo era Dios. Y el Verbo era Dios. Ahora, ¿cómo puedes sentarte ante un predicador que te dirá que solo hay uno? ¿Qué significa esto? Eso me hace saber que la gente que cree una mentira quiere creer una mentira. Porque todo lo que tienes que hacer es leer este libro. En el principio era el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Adelante, lea. Este estaba en el principio con Dios. Este estaba en el principio con Dios. Ellos quieren que entiendas claramente que son dos. No veo un tercero aquí. ¿Ves tú un tercero aquí? Pero tampoco vemos a uno solo, ¿verdad? Vemos a dos. Adelante, lee. Todas las cosas fueron hechas por Adelante. Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ahora, ¿quién fue? ¿Quién hizo todo? El Verbo. ¿Cómo lo sé? Fue el Verbo quien hizo todo. Salta al versículo 10 y léelo. Él estaba en el mundo, y el mundo fue hecho por Él, y el mundo no le conoció. Y todavía no lo conocen. Toda esta gente estará en la iglesia mañana. Ellos no saben que Jesús fue quien creó todo. Él lo era. Salta al versículo 13 y adelante. Que nacieron de sangre, Él no nació de sangre. Adelante, lee. Ni de voluntad de carne, Ni de voluntad de carne. Algún tipo no se encendió con la hermana. Y termínalo. Adelante. ni de voluntad de varón, ni de voluntad de varón. Adelante, Sino de Dios. Sigue leyendo. Y el Verbo fue hecho carne. Y el Verbo se hizo carne. y habitó Ajá. entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahora, Él sigue siendo el unigénito del Padre. Él no fue hecho por voluntad de la carne, ni por voluntad de hombre. No fueron dos personas que se unieron para crear a una tercera. Tampoco nació de carne y sangre. Tampoco nació de la sangre. Dijo carne, ¿no es así? Así que, hermanas y hermanos, miren a este Dios. ¿Cómo llegó Él a existir? Él es quien creó todo. Y Él tuvo que venir a salvar a su creación, hermanas y hermanos, y Él vino por medio de carne y sangre. Vayamos a Hebreos, el capítulo 2, porque el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Hebreos capítulo 2. Solo les digo, esta Biblia es clara, hermanas y hermanos. Solo tienen que tomarse su tiempo y leerla. Porque vas a Mateo y dice, Emmanuel, significa Dios con nosotros. Eso significa que Dios vino con nosotros. Bueno, Dios Entonces Pablo dice que Dios se manifestó en carne. Eso es lo que dijo. Todo esto junto te da una visión clara de lo que Dios está haciendo. Hebreos 2. Y vamos a empezar a leer en el versículo 9. Hebreos 2, versículo 9. Adelante, lea. Pero vemos a Jesús, quien fue hecho un poco menor que los ángeles por el padecimiento de la muerte.
Por eso Él tuvo que venir en carne y hueso. Somos un poco menores que los ángeles. Nosotros podemos morir. Los ángeles no pueden morir. Por eso el Señor creó el lago de fuego para ellos, no para nosotros. Porque dijo, los castigaré para siempre, ya que ustedes viven para siempre. Adelante, lee. Coronado de gloria y de honra, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos los hombres. Así que Él vino para morir por cada hombre, porque Dios requiere un sacrificio. Cuando alguien peca, hermanas y hermanos, salten al versículo 14, adelante. Así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Él también participó de lo mismo, así que si vas a participar de algo, significa que ya estabas ahí antes, ¿no es así? Adelante, lee. Para que a través de la muerte Él destruyera al que tenía el imperio de la muerte. Ese es el diablo. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda su vida sujetos a servidumbre. Ahora los hombres no temen a la muerte porque no entienden sobre la segunda muerte. Si lo hicieran, habría tanta limpieza que sonaría como una fábrica de jabón y toallas. ¿No es así? Adelante, lee. 16, porque ciertamente no tomó para sí la naturaleza de los ángeles, sino que tomó para sí la descendencia de Abraham. Así que Él tomó la descendencia de Abraham. Los ángeles no pueden morir, así que ¿cómo va a tomar la simiente de un ángel? Los ángeles no tienen razón en eso. Tanto por los nefilim. ¿Entiende? Este libro mata toda falsedad, pero Él tomó sobre sí la simiente de Abraham. Entonces, ¿por qué vino a través de Abraham? Vamos a averiguarlo. Vayamos al capítulo 22 de Génesis. Génesis capítulo 22. No voy muy rápido, ¿verdad? Bien. Está bien. Como llevas haciendo esto tanto tiempo como yo, tienes que controlarte un poco. Y tiene que salir de su propia mente, hermanas y hermanos, porque muchas cosas que leí al preparar la lección, la gente sabe esto. No, ustedes lo saben. Por lo tanto, tienes que enseñárselo a la gente para que ellos lo sepan. Génesis 22. Porque el Señor le dijo a Abraham que iba a tener un hijo, Isaac. Así es. Abraham se rió. Dijo, ¿cómo voy a tener un hijo yo? A los 100 años y mi esposa a los 90. Dios dijo, dentro de un año, más o menos, por esta misma época, tendrás un hijo. Porque Abraham incluso le pidió al Señor que hiciera el pacto a través de Ismael. Él es el padre de los árabes, hermanos y hermanas. El Señor dijo, no, vas a tener un hijo, lo llamarás Isaac, y él es a través de quien mi pacto se cumplirá. Eso es lo que dice el libro. Así que Isaac nació y Dios puso a prueba a Abraham. A veces Dios los pone a prueba a ustedes, hermanas y hermanos. Sí, señor. Y si eres un verdadero siervo de Dios, haces lo mismo. Bueno, sabe, Dios, el hermano dice, bueno, sabe, Dios lo sabe todo. Él sabe lo que vas a hacer. ¿Estás seguro de eso? Si Él quisiera saber lo que vas a hacer, podría. ¿Alguna vez ha pensado que quizás Él no quería saber lo que ibas a hacer? Si Él supiera lo que todos van a hacer, entonces, ¿por qué estamos pasando por esto? Porque Él dijo, tengo a este grupo aquí que hará lo correcto, los voy a salvar, y a ese grupo de allá sé que estarán mal, así que no necesitan sufrir con ellos, échenlos a todos al lago de fuego. Piensa en lo que estás diciendo. Mira, el problema es que seguimos intentando crear a Dios a nuestra imagen. En lugar de aceptar que fuimos creados a su imagen. Génesis 22, versículo 1. Ahora vas a ver a Abraham. Adelante, lee. Y aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Ahora, él dijo, Abraham, dice que Dios lo tentó. Eso significa que Dios lo puso a prueba. Él no lo tentó, Él lo puso a prueba, hermanas y hermanos, porque hay una diferencia entre tentar y probar.
Porque vamos a un nuevo libro, la Biblia, y te dice, Dios no tienta a nadie con el mal, ¿de acuerdo? Así que Él lo está probando. 22.1 y 22.2, ¿verdad? Léelo. Sí, y dijo, toma ahora a tu hijo, tu único hijo Isaac, al Adelante. que amas, y vete a tierra de Moria. Ahora, ¿por qué llamó a Abraham, llamó a Isaac, el único hijo de Abraham, cuando Ismael era su hijo y su único hijo? Porque Isaac era parte era el que, a través del cual vino el pacto. Siempre le digo a la gente, pero no quieren escuchar. Si no estás en un pacto con Dios, Él no te conoce. Él solo trata con la persona con la que ha llegado a un acuerdo. Ahora cuida a tu hijo, tu único hijo. ¿Y qué haces? Ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana. Ahora saltemos al versículo 9 y veamos lo que hizo Abraham. Versículo 9. Adelante, lee. Y llegaron al lugar que Dios le había dicho, y Abraham edificó allí un altar, y puso en orden la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Así que se construyó el altar y puso a Isaac. Iba a ver a su hijo. Isaac ya había preguntado, Padre, veo la leña y veo el fuego. ¿Dónde está el sacrificio? Él dijo, Dios proveerá. Así que lo puso sobre el altar. Adelante, lee. ¿Qué versículo? Versículo 10. Y Abraham extendió su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel del Señor le llamó desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ahora conozco que temes a Dios. Espere un momento. Ahora él sabe que ve a Dios. Ahora él sabe. ¿Qué les dice eso, hermanas y hermanos? Él no lo sabía. Entonces, ¿cómo pueden discutir eso? La gente discutirá con ustedes todo el día y toda la noche sobre lo mismo, pero creen que discuten con ustedes. No están discutiendo con ustedes. ¿Con qué están discutiendo? En el Señor, Adelante, ya que no me lea. has negado a tu hijo, a tu único hijo. Ahora sé que me temes, porque ibas a matar a tu único hijo para complacerme. Salta al versículo 15 y adelante. Y el ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo, por mí mismo he jurado, dice el Señor, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo, tu único hijo, que ciertamente te bendeciré. Él dijo, por mí mismo he jurado. No puede jurar por nadie mayor, ¿verdad? Bendiciéndote, te bendeciré. Adelante, lee. Y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos. Eso va a suceder, hermanas y hermanos. Lo hicimos al principio. Y cuando el Señor regrese, Él hará volver a Israel. Alguien me preguntó una vez, ¿por qué nadie habla nunca de Israel y de volver a la tierra? Le dije, porque te lo dijeron los gentiles. Él te está contando su historia. La Biblia te está contando tu historia. Así que llegará el día en que haremos eso, pero luego sucede algo más grande que eso. Adelante, lee. 18. Y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Y en tu simiente será bendecido solo todo Israel. Todas las naciones. Entonces, ¿a quién incluye eso? Todos. A todos. Entonces, ¿cómo vas a excluir a los gentiles y a los extranjeros? Si dice que eres descendiente de Abraham y el Dios de Abraham, Isaac y Jacob es tu Dios, entonces ¿cómo vas a excluirlos? Lee ese versículo por completo. Y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. Así que Abraham regresó a... Entonces ahora dijo, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste mi voz. Así que ahora veo ¿Qué?
Jesús tenía que venir, que Jesús tomó sobre sí la descendencia de Abraham porque Dios se lo ordenó. Ahora vayamos al capítulo 9 de Isaías. Isaías capítulo 9. Dicen, hermana y hermano, la gente, bueno, ya sabes, en mi iglesia. ¿En tu iglesia qué? ¿Qué aprendiste hoy en tu iglesia? Pregúntate eso. Eso es todo lo que dije. Pregúntate, ¿qué aprendí en mi iglesia? ¿Cuántas escrituras leyó mi pastor? Si él enseña la palabra de Dios y la palabra de Dios está escrita en el libro, eso significa que alguien debería leer algún libro, ¿no es así? Así es. Amén. Isaías 9. Isaías 9. Y vamos a comenzar en el versículo 7. Isaías 9, 7. ¿Qué 9? ¿Qué versículo? ¿Qué versículo? Isaías capítulo 9. Y vamos a lo siento. Vamos a empezar en el versículo 6. 9 y 6. Bien, adelante. Para que un niño nos sea nacido más. Un niño nos es nacido. Un hijo nos es dado. Y el principado sobre su hombro. Y él te va a arrebatar al cielo. Y el gobierno estará sobre su hombro. Adelante, lee. Y se llama su nombre Admirable. Y su nombre será llamado Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno. El Padre eterno y el príncipe de paz. Bueno, hermano Bush, mire, eso dice que Jesús es el Padre. No, Él es nuestro Padre. Así es, porque Él adoptó a nuestro padre Jacob y le cambió su nombre a uno de sus nombres, el cual es Israel. Él no es el Padre, Él es nuestro Padre. Adelante, León. Último versículo. De lo dilatado de su imperio y de la paz no habrá límite. Del aumento de su gobierno. Él sigue hablando de gobierno. Eso es lo que tienes en la tierra. Nadie habla de gobierno en el cielo. Entonces, ¿por qué seguir hablando de esto, del gobierno? Del aumento de su gobierno no habrá fin. Adelante, lea. Sobre el trono de David y sobre su reino para disponerlo y confirmarlo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Ahora, y él va, este gobierno, él va a gobernar desde el trono de David. Así es. Y este gobierno será para siempre. Así que ahora tenemos que ir a ver quién se sentará en el trono de David. Vayamos a Lucas capítulo 1. Esto es tan sencillo, hermanas y hermanos. Tan sencillo. Todos aquí entienden esto. Sí, señor. Si no entiendes esto, dejaste tu mente en el baño esta mañana. Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1. Vean, nosotros no hacemos misterios aquí, cosas misteriosas, para que tenga que depender de la opinión del predicador. Si dependes de mi opinión, no podrás ni cruzar la calle, mucho menos entrar en el reino de Dios. Dependen de lo que está escrito en este libro. No quiero que me vean como alguien inteligente, sino como un siervo de Dios. Amén. Sí, y ser visto por Dios. No me importa cómo lo vean ustedes. Lucas 1, y vamos a comenzar en el versículo 26. Lucas 1, 26. Bien, adelante. Y al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. De la casa de David, y el nombre de la virgen era María. El ángel, Dios envió a Gabriel, porque este es el ángel que es el mensajero de Dios. Él es quien trae el mensaje, y él no es Dios, es un ángel, pero es a quien todos piensan que es Dios, el Espíritu Santo. Él es un ángel. Y una vez que llegó a la casa de María, la casa de José, ¿qué le dijo a María? Salta al versículo 30. Versículo 30, adelante.
Y el ángel le dijo, no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Ahora Jesús vino del cielo. Hermano, no había ningún gesto y qué, no había ningún hombre al principio. Tú eras un montón de tierra. Así que donde sea que el Señor decida enviar desde el cielo, yo lo acepto y llamará su nombre Jesús. Adelante, lee. Él será grande y será llamado el Hijo del Altísimo, y el Adelante. Señor Dios le dará el trono de su padre David. Espera un momento. ¿Cuándo fue David al cielo? ¿Sabe? Jesús te dice en San Juan, capítulo 3, que nadie ha subido al cielo, sino el que descendió, el Hijo del Hombre, hablando de sí mismo. Entonces, si David no ha subido al cielo, ¿cómo podría tener un trono en el cielo? Piénsenlo, hermana y hermano. Él le dará el trono de su padre David. Adelante. Lea. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Y él reinará sobre la casa. ¿Quiere decir que toda la casa de Jacob fue al cielo? Solo estoy señalando la insensatez que se enseña en el nombre de Jesús. Y de su reino no habrá fin. ¿Qué dijo María? Adelante. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Sí. ¿Sabes? El protocolo decía que si una mujer va a tener un hijo, tiene que estar con un hombre. Sí, señor. Entonces, ¿cómo puede ser esto? ¿Pero qué dijo él? Y el ángel respondió y le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. Ahora no podemos leerlo todo, pero está escrito en Hebreos capítulo 10, donde el Señor dijo, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. El Señor creó un cuerpo de carne y hueso. Sí. Jesús tomó ese cuerpo y el ángel, que es el Espíritu Santo, vino e implantó eso en María. Está escrito en Isaías. Sí, Señor. Me has formado en el vientre de mi madre. Todo eso está escrito. No puedo enseñarles todo esto que me pasa por la cabeza a la vez. Ajá. Pero todo es tan sencillo. Entonces, ¿qué pasó? El ángel vino, plantó ese cuerpo en Israel, en María. Y le dijo que se sentaría en el trono de David. David nunca fue al cielo. Y decía que este trono, este reino, sería para siempre. Así que no vemos a Israel teniendo un reino, ni un trono, ni nada más ahora, ¿verdad? Entonces eso significa que tiene que ser en el futuro, ¿no? Señor. Pero este hombre no entiende nada. No pueden entender pues que Jesús era Dios antes de que Él se hiciera hombre. Pero ustedes lo entienden ahora porque acabamos de leerlo, ¿verdad? Quiero añadir algo más también. Vayamos a Filipenses, el segundo capítulo. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Es por eso que a veces en un miércoles por la noche de preguntas y respuestas, algunas preguntas llegan y realmente irritan a la persona que llama. Porque sé lo que intentas hacer. Intentas tenderme una trampa. Y no eres lo suficientemente listo para tender una trampa. Puedo notarlo por la pregunta que hace. Y ese invitado que llama a veces se irrita. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Vamos a aprender cosas. Verán, cuando tratas con la verdad, a veces aprendes cosas en el camino a aprender otras, hermana y hermano.
Vamos a empezar en el versículo 5 y vamos a ver cómo suena esto, cómo empieza. Filipenses 2:5, lea. Que haya en ustedes este mismo sentir. Que haya en ustedes este sentir. ¿A quién le habla? Les habla a ustedes, a mí y a ustedes. Que haya en ustedes este sentir. Adelante, lea. Que también estaba en Cristo Jesús. Que también estaba en Cristo Jesús. Adelante, lee. Y en siendo en forma de Dios, Quien siendo en forma de Dios. no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Espere un momento. Usted pregunta, diciéndome. Sí. ¿Que llegará el día en que seré igual a Dios? ¿No es eso lo que dice? La mente de este hombre es muy pequeña para comprender eso. No sabes lo que Dios está haciendo. Pero adelante. Séptimo versículo. Pero se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo. Pero se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Sigue leyendo. Y fue hecho a semejanza de los hombres. Y fue hecho a semejanza de los hombres. ¿Quién fue hecho a su imagen? ¿No fue así? Sigue Así leyendo. es. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Así que él le mostró a este hombre con el ejemplo cómo se supone que debes obedecer. Él sabía que tenía que morir y permitió que la gente que él creó lo golpeara, le escupiera, lo insultara, le diera puñetazos. Pero él obedeció incluso hasta la muerte. ¿Saben por qué? Porque él vio la causa mayor, la cual este hombre no ve. Adelante, lea. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Así que le dio un nombre sobre todo nombre. Adelante, lee. Y al nombre de Jesús de... Que ante el nombre de Jesús Toda rodilla se doble. rodilla se doble. Adelante. De las lee. cosas en el cielo, las cosas en la tierra y las cosas debajo de la tierra, y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y que toda lengua confiese Que Jesucristo es el Señor, para gloria del Padre. Veamos de quién era ese nombre que está por encima de todo nombre. Vamos a San Juan, capítulo 5. San Juan, capítulo 5. Mira, la Biblia te lo dirá todo, solo tienes que leerla. Mucha gente no sabe nada, luego dicen algo y tú lo compruebas con el libro. Entonces dicen, yo no discuto con la Biblia. Claro que no discuten porque no sabes nada al respecto. Puedes decirle a alguien que no tiene ni idea de lo que está escrito en este libro. Yo no discuto con la Biblia. Yo les digo, estoy de acuerdo. ¿Cómo puedes discutir algo de lo que no sabes nada, que nunca has leído? Como cuando estaba tratando, hablando de algo cuando solía ir al ministerio de prisioneros y un tipo me preguntó, bueno, y dije algo del Corán. Hermano, ¿has leído el Corán? No. Bueno, entonces, ¿cómo puedes decir algo de él? Le dije, estoy de acuerdo contigo. Fui y compré un Corán sagrado y lo leí en una semana. Regresé y le di una paliza con su propio libro. ¿Cómo puedo hacer eso? Porque lo leí. ¿No sabes que Jesús está en el Sagrado Corán tanto como está en esta Biblia de aquí? La gente no sabe eso. San Juan 5, versículo 39. 5 y 39. Léanlo, escudriñen las Escrituras. Porque en ellas pensáis que tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Muchas personas no entienden eso. Eso da testimonio de Jesús, pero salte al versículo 43 y adelante. He venido en nombre de mi Padre. ¿He venido en nombre de quién? Adelante. Padre, Ajá. y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiréis. Él dijo, pero si otro viene en su propio nombre, a ese sí lo recibirán.
Juan el Bautista vino en el espíritu de Elías, pero vino en su propio nombre y la gente lo recibió. Así que si Jesús viene en el nombre del Padre, ¿cuál era su nombre antes de que viniera? Vamos a averiguarlo. Vayamos al capítulo 6 del Éxodo. No hay ningún misterio. Siempre hablan del misterio del Evangelio. No hay ningún misterio. Es un misterio para ustedes porque no leyeron. ¿Cómo va Dios a dejar que tu comportamiento dicte si vas a ir al lago de fuego o no? Y te va a dar algo tan misterioso que no puedes leerlo, que no puedes entender. No, no. Éxodo capítulo 6. Y vamos a leer, empezando a leer en el versículo 2. Éxodo capítulo 6. Y versículo 2, lea. Y Dios habló a Moisés y le dijo, Adelante, yo soy el Señor. Adelante, lee. Y me aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob bajo el nombre de Dios omnipotente. Y me aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente. Adelante, lee. Pero por mi nombre Jehová, mi nombre Jehová. ¿Pero por qué? Pero por mi nombre Jehová. No fui conocido por ellos. ¿No sabes que la gente todavía te dice que Jehová es el Padre? Ese era el nombre de Jesús, Él es Jehová, pero no vino en su propio nombre como Jehová. Vino en el nombre de su Padre. Eso significa que el nombre del Padre era Jesús. Por eso tuvo que ser enviado desde el cielo. ¿Quién habría conocido el nombre del Padre si Él no lo hubiera enviado? Nadie. Es tan sencillo, ¿verdad? Sí. Por eso dice, le dio un nombre sobre todo nombre. No le dio un nombre sobre el suyo, le dio su nombre para que ante el nombre de Jesús, que era el suyo, toda rodilla se doble y toda lengua confiese para gloria del Padre, porque ese es el nombre del Padre. Todo está expuesto, hermanas y hermanos. No hay ningún misterio en esto. Pero déjenme mostrarles algo. Vayamos a Isaías capítulo 12. Amo este libro, hermanas y hermanos. Amo esta palabra de Dios porque es tan clara. Te hace saber de dónde vienes y a dónde vas. Solo tienes que leerlo. Es tan claro. Sí, Señor. Isaías capítulo 12. Y vamos a leer un versículo. Versículo 2. Isaías capítulo 12 y versículo 2. Léanlo. He aquí, Dios es mi salvación. He aquí, Dios es mi salvación. Confiaré y no temeré. Ajá, confiaré y no temeré. Adelante. Oh, porque el Señor Jehová Porque el Señor es mi fortaleza Jehová y mi canción. Es mi fortaleza. ¿Y mi qué? Y mi canción. Adelante. Él también ha llegado a ser mi salvación. Él también se ha convertido en mi salvación. Él creó a este hombre. El hombre cometió suicidio en el jardín del Edén. Así que el Señor tuvo que venir y salvarlo. De ahí es de donde viene la salvación. Sí. Aquellos que han de ser salvados. Él es mi fuerza y mi canción. El Señor, Dios Jehová, lo es. Pero ahora Él se ha convertido en mi salvación. Así que veremos cuyo nombre está bajo la salvación. Vayamos a Hechos capítulo 4. Verán, un pequeño versículo como ese dice mucho cuando has leído todas las escrituras a su alrededor. Por eso le digo a la gente, lean por ustedes mismos. Les voy a enseñar todo lo que está escrito en este libro que yo entiendo, pero lean por ustedes mismos para que puedan entender. Hechos capítulo 4. Miren aquí, donde Pedro y ellos tuvieron que sanar al hombre.
¿Saben? Y los fariseos y todos ellos no estaban contentos porque él los sanó en el nombre equivocado. Así que lo que hicieron fue acercarse a él y veamos qué dijeron. Hechos 4 y 2. Hechos capítulo 4 y vamos a empezar a leer en el versículo 1, hermano. Hechos capítulo 4 y versículo 1. Léelo. Mientras hablaban al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes, el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Miren, hermana y hermano, saben que todas las veces que los apóstoles y los profetas son abordados o atacados, siempre es por gente religiosa. Sí. ¿Crees que eso ha cambiado? Ve a una de esas iglesias dominicales y di, Cristo no nació el día 25 de diciembre. ¿Qué te van a decir? Consíguelo. No vas a ir al cielo, Dios viene aquí. Oh, herejía, por favor, sáquenlo de aquí. La persona común de la calle dirá, ¿qué estás diciendo? ¿Que no nació el 25 de diciembre? ¿Puedes mostrármelo? Entonces puedes mostrárselo, pero ese cristiano dominical, cristiano romano, te atacarán si continúas. ¿Qué versículo? Segundo Adelante. versículo. Resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Ahora, esta gente religiosa estaba afligida porque Pedro les estaba enseñando sobre Jesús y sobre la resurrección. Estaban afligidos. ¿Cómo pueden afligirse por eso? Luego lo metieron en la cárcel. Un ángel lo sacó y ellos regresaron y dijeron, ve, regresa allá afuera y sigue hablando de este libro. Salta al versículo 7. Versículo 7. Adelante. Y cuando los pusieron en medio, les preguntaron. Entonces, ahora los fariseos, cuando los encontraron, los agarraron de nuevo y los pusieron en medio. ¿Y qué hicieron? Preguntaron, ¿con qué poder o en qué nombre habéis hecho esto? Top the ball. ¿Con qué poder y en qué nombre han hecho esto? Ellos ya lo sabían y estaban enojados porque lo hacían en el nombre de Jesús. Adelante, lee. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, si hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, ¿de qué manera ha sido sanado? Ahora mire, si estamos siendo examinados por la jerarquía religiosa de estos días, porque sanamos a este hombre, entonces, ¿con qué estamos lidiando? ¿De qué estamos hablando aquí? Eso es por lo que están siendo examinados. ¿En qué versículo estamos? 10. Adelante. Sépanlo todos ustedes. Que se sepa, les voy a hacer saber que no somos nosotros, no es nuestro poder, que sea conocido por todos. Adelante, lee. Y a todo el pueblo de Israel, que por el nombre de Jesucristo de Nazaret. Que por el nombre de Jesucristo, el de Nazaret. Adelante, lee. A quien ustedes crucificaron, a quien Dios resucitó de entre los muertos. A quien ustedes crucificaron. Por eso estaban molestos. La gente religiosa lo mató. Y Dios lo resucitó de entre los muertos. Adelante, lee. Por él es que este hombre está aquí sano ante ustedes. Así que es por el nombre de Jesús que este hombre está ante nosotros, sano, no nosotros, el nombre de Jesús. Salta al versículo 12 y léelo. Ni hay salvación en ningún otro. Ni hay salvación en ningún otro. Adelante, lee. Pues no hay otro nombre bajo el cielo. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los entre hombres. los hombres, por el cual debamos ser salvos. Por el cual debemos ser salvos. Por eso les dije en Isaías 12. El Señor Dios Jehová es mi fortaleza. Y se ha convertido en mi salvación. Y ahora Él se ha convertido en mi salvación. Porque Él dejó el nombre Jehová, pero vino en el nombre de Jesús, pero Él era la misma persona. Sí, Señor. ¿Adivina qué? Esto es demasiado simple. Eso es lo que pasa cuando lees el libro y todos patalean, los hebreos patalean por el nombre de Jesús. Yahawashi, Yahshua. Sí. Yahua, Yahuda.
Vamos a ver lo que dijo el Señor. Su nombre será llamado. Vayamos al primer capítulo de Malaquías. Giren a Malaquías capítulo 1. Por eso recibí un par de cartas, no les envié un correo electrónico. ¿Por qué deberíamos sentarnos a intentar hablar de algo si nosotros no hablamos el mismo idioma? No, bueno, ya saben, nosotros hablamos inglés, eso no significa que hablemos el mismo idioma. Así es. Malaquías capítulo 1. Y vamos a leer el versículo 6 primero. Malaquías 1:6. Vamos a leer la mitad del 6. Eso es todo lo que busco. 1:6, adelante, lee. Como un hijo honra a su padre. Él dijo, como el hijo honra a su padre, adelante. Y un siervo a su señor. Y un siervo a su señor. ¡Dele! Sí, pues soy padre. Si yo soy padre, ¿dónde está mi honor? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Ajá, si soy maestro, ¿dónde está mi temor? ¿Qué? Dice el Señor de los ejércitos a Adelante. vosotros, oh sacerdotes. A ustedes, oh sacerdotes de Dios. ¿Quién es aquel a quien el Señor eligió para ser sacerdote de todos los hijos de Adán, Israel? Él está hablando a Israel aquí. A ustedes, oh sacerdotes, ¿qué cosa? Que desprecian mi nombre. Que desprecian mi nombre. Cuando vas con estos hebreos y usas la palabra Jesús, no empiezan ellos tropezando. Sí, así es, tropiezan con eso. Es correcto. Él dice que sus propios sacerdotes desprecian su nombre. Aquellos que deberían estar difundiendo su nombre. Es correcto. Pasen ahora al versículo 11 y vean lo que él dijo. Versículo 11, adelante. Porque desde donde sale el sol Desde donde sale el sol Hasta donde se pone el mismo. Hasta el ocaso del mismo. Adelante, lee. Mi nombre será grande entre los gentiles. Espera un momento, mi nombre será grande entre los gentiles. Los gentiles estos son europeos, lo que llamamos gente blanca. ¿Cuál es el nombre más grande entre la gente blanca? Jesús dijo, los libros están en mi nombre, ¿no es así? Sí, adelante, lee. y en todo lugar se ofrecerá incienso a mi nombre y ofrenda limpia. Adelante. Porque Ajá. grande será mi nombre entre las naciones, dice el Señor de los ejércitos. Ahora, ¿a quién se refiere con pagano? A las naciones. Así es. ¿Cuál es el nombre más grande entre las naciones? Jesús. Jesús. Nunca había oído hablar de Hawashi hasta que me uní a ustedes. Te recuerdo. Hace años cuando tuvimos a ya sabes, tenemos a este hermano, Marv Staudenmire, jugador profesional de baloncesto. Su representante llamó aquí porque era amigo del tipo que va a la clase de Memphis y dijo, hermano, voy, podrías venir a Nueva York. Porque El hermano Staudenmire está a punto de convertirse, unirse para convertirse al unirse al judaísmo. Ahora lo primero que me preguntó fue, ¿podrías venir a Nueva York? porque quiero que hables con el hermano Staudenmire. Le dije, oye, Staudenmire es como todos los demás. Él tiene dinero. Que compre un boleto y venga ante mí. Le enseñaré aquí y lo pondré en camino. Bueno, la única razón por la que pregunté, hermano Boyd, es porque está a punto de unirse al judaísmo. Le dije, consígueme un boleto. Y cuando fui allí, tenías a estos hebreos sentados por ahí, un grupo de ellos. No pueden evitar que él se una al judaísmo. Pero cuando mencioné a Jesús, el líder dijo, bueno, ya sabes, no sé sobre ese nombre, hombre, ¿sabes? Yo dije, ¿es eso cierto? Lo llevé a Malaquías y le leí el versículo 11. ¿Saben qué hizo? Se levantó y salió del cuarto. Se fue como por media hora, 45 minutos, y yo me estaba devorando a su siervo mientras él no estaba.
Así que pudimos bautizar a Stotemar y a su madre. Sí, porque esto está escrito en el Antiguo Testamento, no en el Nuevo Testamento. Eso fue lo que lo atrapó. Le dije, ¿quién es el hombre más grande entre los gentiles o la gente blanca? No dijo nada, simplemente se levantó y salió de la habitación porque sabía que estaba acabado. Ya está acabado. ¿Qué más dijo el Señor sobre sus sacerdotes? Vayamos al capítulo 2 de Malaquías. Y versículo 1, Malaquías 2:1. Bien, adelante. Y ahora, oh sacerdotes, este mandamiento es para ustedes. Hablando estrictamente a Israel. Adelante. Si no lee. escucháis, Si no escuchas. si no lo ponéis en vuestro corazón, Si no lo ponen en su corazón, Para dar gloria a mi nombre. Para dar gloria a mi nombre. A Pedro lo golpearon por usar ese nombre. El hermano dijo, bueno, tú no sabes lo que Pedro dijo. Yo dije, te diré algo, diga lo que diga. Igual lo golpearon por usar el nombre, vos. Debido a eso, ¿qué dijo él? dice el Señor de los ejércitos: enviaré sobre vosotros maldición y maldeciré vuestras bendiciones. Sí, ya las he maldecido porque no lo habéis tomado a pecho. Oye, míranos ahora. Todos les han quitado el cristianismo y ustedes son los cristianos originales. Les han quitado su tierra y ustedes eran los habitantes originales de Israel. ¿Cómo es posible que les hayan quitado todo? ¿Sabes por qué? Porque el Señor dijo, como no quieres reconocer mi nombre, voy a lanzar una maldición sobre ti. Eso fue escrito antes de que Jesús viniera en carne. el Señor sabía lo que esta gente iba a hacer, hermanas y hermanos. Él lo sabía. Así que, hermanas y hermanos, El nombre de Jesús es el único nombre dado bajo el sol por el cual los hombres pueden ser salvos. Y saben lo que quiero decirles, hermanas, y la gente todavía no lo conoce, simplemente no lo conocen. Se dice que las personas en el cielo, no hay nadie en el cielo, podemos demostrárselo, y cualquiera que le diga a usted que alguien está en el cielo, todavía no lo conocen, por lo tanto, Él es desconocido para ellos. no hay nadie en el cielo. Luego dicen otra cosa. Que alguien se está quemando en el infierno. Esta gente ha excavado la tierra de todas las formas posibles y nunca se han topado con el lago de fuego. El Señor les dijo cuándo los iba a recompensar. Vayamos a Isaías capítulo 40. Él les hizo saber cuándo recibirán lo que les prometió. Isaías capítulo 40. Lo que digo, hermanas y hermanos, es que la gente se sienta a escuchar cosas que simplemente no tienen sentido. Vas a tener a un ángel rebelde que se rebelará contra Dios. Dios lo echará del cielo y luego le dará un dominio para que Él los cocine en el fuego. Él hizo el fuego para cocinarlo a Él. Pero como Él es quien cuenta la historia, la cambió para ti. Isaías 40. Y vamos a empezar en el versículo 9. Isaías 40 y versículo 9. Está bien. Adelante. Sión, ¿qué traes? Buenas nuevas. Sube a un monte alto. Oh, Jerusalén, ¿qué traes? Buenas nuevas. Alza tu voz con fuerza. Álzala, no temas. Di a las ciudades de Judá: aquí está vuestro Dios. Aquí está su Dios. Adelante, lea.
He aquí, el Señor Dios vendrá con mano fuerte. El Señor Dios vendrá con mano fuerte. Adelante, lee. Y su brazo gobernará por él. ¿Y su brazo? ¿Su brazo gobernará por él? Adelante. He aquí que su recompensa viene con él y su obra delante de él. Mira, su recompensa está con él y su obra delante de él. Así que si la recompensa está con él, ¿cómo puedes obtenerla antes de que él venga? Sigamos y Juan va a verificar eso en Apocalipsis capítulo 22. Apocalipsis capítulo 22. Alguien te dice, ya sabes, me llamas y mira, chico, ¿puedes prestarme $10? Sí, puedo prestarte $10. Y yo estoy en el lado oeste y tú estás en el lado este de Chicago. ¿Cómo lo vas a obtener hasta que yo llegue? Está bien, hombre, cuando llegue allá te lo voy a dar. Pero no entendemos cosas simples como esa. Hemos estado en estas iglesias y hemos sido educados. Apocalipsis 22. Y vamos a leer un versículo. Versículo 12. Apocalipsis 22 y versículo 12. 22 y 12. Bien, léalo. Y he aquí, vengo pronto. Y he aquí, yo vengo pronto. Adelante, lee. Y mi recompensa conmigo. Y mi recompensa conmigo. Para dar a cada hombre según sea su obra. Mira, si tus obras te llevaron al cielo, no puedes obtenerlo hasta que él venga. Y eso es tan claro. Pues, pero en caso de que no puedan entender cosas muy simples y claras, les voy a leer algo más. Vayamos a 1 Corintios capítulo 15. Primera de Corintios capítulo 15 y vamos a empezar a leer en el versículo 21. Primera de Corintios 15, vamos a empezar en el versículo 21. Les digo que esto es algo sencillo. Si yo voy a darte $10 y te digo, bueno, cuando te los voy a dar cuando yo venga. Oh, hermano Wood, usted me prometió $10, ya los tengo en mi bolsillo. ¿Cómo llegaron ahí? No tiene sentido. Versículo 21. Adelante. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Adelante, lee. Porque así como en Adán todos mueren, Así como en Adán todos mueren. Así también en Cristo todos serán vivificados. Así que cuando Jesús, Él, a través de Él, todos serán vivificados. Eso es lo que me asusta. Dice, todos serán vivificados, incluso los que irán al lago de fuego. Eso me asusta. Solo desearía que me dejara seguir durmiendo si no paso la prueba. Pero adelante, lee. 23. Pero cada uno en su debido orden. pero cada uno en su debido orden. Adelante, lee. Cristo las primicias. Luego, Después, los que son de Cristo en su venida. Tesoenen. Los que son de Cristo en su venida. ¿Está Él aquí? No. Entonces, ¿dónde están los muertos? En la tumba. Todos ellos. Eso no es difícil de entender, ¿verdad? No, no lo es. Bueno, ya sabes, mi madre está en el cielo. ¿Es eso cierto? Pero esto dice que ella está... Si el cielo es una recompensa, ¿por qué está ella allí si no puede entrar hasta que el Señor venga? Hermanas y hermanos, todo lo que tienen que hacer es leer este libro. Eso es todo lo que tienes que hacer. Así que cuando vino Moisés, le dijeron que el Señor, Moisés no tiene ninguna ley. Jesús es quien envió a Moisés, hermanas y hermanos. Él es quien envió a Moisés. Déjenme mostrarles lo que pasó cuando Él envió a Moisés, cuando se preparó para enviarlo. Vayamos al capítulo 3 del Éxodo. Y tengo 2 lugares más después de esto. Éxodo capítulo 3. Muy bien saben, no quiero la vieja ley de Moisés. No estamos bajo la ley. Miren aquí, Moisés no tiene ninguna ley.
Éxodo capítulo 3. Y vamos a empezar en el versículo 13. Éxodo 3 y versículo 13. Éxodo 3 y... Bien, léalo. Y dijo Moisés a Dios: he aquí, cuando yo vaya a los hijos de Israel y les diga: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Esa es una pregunta razonable. Bueno, cuando vaya y le diga que Dios me envió, me preguntarán cuál es su nombre. Mira lo que él le dijo. Adelante, lee. Y dijo Dios a Moisés: yo soy el que soy. Ajá. Yo soy el que soy. Adelante. Y él dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me ha enviado a vosotros. Yo soy, me ha enviado a vosotros. Él te dejará y te dejará. Te voy a decir ahora de quién se trata esto. ¿Qué le dijo eso a Moisés? Vamos al capítulo 8 de San Juan. Capítulo 8 de San Juan. San Juan, capítulo 8. Y vamos a comenzar en el versículo 56. San Juan 8. Y 56. Este es Jesús hablándole a los judíos ahora, a los fariseos. Miren lo que dijo. 8 y 56. San Juan 8 y capítulo 56. Bien, léelo. Vuestro padre Abraham se regocijó de ver mi día. Vuestro padre Abraham se regocijó de ver mi día. Adelante. Y él lo vio y se alegró. Y él lo vio y se alegró. Ahora, ¿qué le dijeron los judíos a él? Adelante. Entonces le dijeron los judíos: aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. No tienes, hombre, no tienes 50 años. ¿No vas a decir que viste a Abraham? Adelante, lee. Jesús les dijo: de cierto, os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Él mismo. Te hace saber quién le hablaba a Moisés, ¿no es así? Antes de Abraham. Antes de que Abraham fuera, yo soy. Y tienes gente por aquí invocando el nombre de Jesús. Y dijeron: conozco al Señor, tengo una relación personal con Él. Y luego te das la vuelta y dices: está bien, entonces guarda el mandamiento, no tienes que guardar esos viejos mandamientos. Fueron clavados en la cruz. ¿Sabes lo que eso me dijo cuando dicen cosas así? Que Él todavía es un desconocido para ellos. Ahora déjame mostrarte de qué se trata eso. Este es el último lugar. Vamos a la primera epístola de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2. La gente pregunta: bueno, yo conozco al Señor. Pregúntales: ¿tienes que guardar los mandamientos? No. Entonces tú toma nota de esto y llévalo contigo en tu bolsillo y en tu bolso. Primera de Juan, capítulo 2. Y vamos a empezar a leer en el versículo 1, Primera de Juan, capítulo 2 y versículo 1. Como dije, lleve esto anotado en un papelito. San Juan 2, versículo 1, 2 y 1. Bien, léelo. Hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen. Hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen. Adelante, lea. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Ahora, si alguno peca, tenemos un abogado. Tenemos a alguien que interceda por nuestra causa si nos arrepentimos, ¿no? Porque Él es el sacrificio por nuestro pecado. Adelante, lee.
Y no solamente por los nuestros, sino también por los pecados de todo el Adelante. mundo. Y en esto sabemos que le conocemos. Y por esto sabemos que le conocemos. ¿Qué? Si guardamos sus mandamientos. Si guardamos sus mandamientos. Pero sigue leyendo. El que dice, yo le conozco, El que dice, yo le conozco. y no guarda sus mandamientos, Y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso. Es un mentiroso y la verdad no está en él. Y la verdad no está en él. Así que si quieres comprobar si alguien aún no conoce a Jesús, pregúntale, ¿tienes que guardar los mandamientos? No, está bien, que tengas un buen día. Fin de la historia. Gracias por su tiempo.